Ya has visto todo el proyecto Arco, las conclusiones, las entrevistas, pero ahora te voy a enseñar el making of. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de cómo hemos hecho este pedazo de proyecto, esta barbaridad que nos ha costado lo nuestro, pero te voy a hablar de lo que había detrás de las cámaras, de cómo lo hemos preparado todo, de los que formaban parte del equipo, de lo que hacíamos al principio y al final de cada día. En fin, una maravilla. Lo primero que hacíamos al llegar a la feria era microfonar. ¿Y eso qué significa? Pues que a mí Jaime me colocaba el micrófono para que el sonido fuese excelente y contábamos con, en principio, 3 cámaras. Por una parte estaba Francis, que era el que grababa los planos generales, que luego también se encargaba de montar, aunque a veces, ya digo, en este proyecto ha habido de todo, porque en algunos momentos se han tenido que cambiar los roles, porque estas cosas pasan, y algunos días que se nos amontonó el trabajo, algunos del equipo tuvieron que quedarse en la oficina para montar los vídeos para que saliesen cada día. En fin, que en principio estaba Francis grabando los planos generales, después estaba Paula, que era la fotógrafa, también grabando el making of de algunos planos y recursos, y por supuesto estaba yo, que iba grabándome conforme se me iban ocurriendo las cosas, también me grababa al principio de cada feria y los datos que contaba yo ya lo tenía preparado o del día anterior o de datos que yo ya tenía estudiado desde antes de venir a las ferias. Respecto al sonido, teníamos un segundo micrófono que íbamos colocando por una parte a los directores y directoras de la feria y también a los que de manera improvisada, si se puede decir así, íbamos seleccionando para que formaran parte de esos otros vídeos que han sido testimonios de galeristas, de público, de artistas. Y es que tengo que decir una cosa, esa parte no estaba nada preparada, nos dejamos llevar por nuestra intuición. Eso sí, yo tenía unas preguntas preparadas, las mismas para todos y para todas, porque me interesaba mucho saber qué opinaban sobre el mismo tema. A la hora del montaje, pues ya teníamos una parte que era la visual y otra parte que era el sonido. Y claro, había que montar todo eso y no era fácil, ¿eh? No era fácil. Vamos a comer un poco de tortilla ahora, ¿no? Aquí estoy en la habitación de hotel, es el primer día de grabación. Ha estado tranquilita la cosa hoy está tranquilita. Se nota que el equipo tiene más experiencia, yo también. Y bueno, tranquilita, pero estoy agotado, ¿eh? Estoy agotado. Me ha venido el bajón, o sea, ha sido llegar al hotel y hacer boom, bajón. Pero de bajón nada. Hay que continuar y hay que ir a por todas. Hoy sale vídeo y nos espera lo más grande, lo más grande. Son las 2 de la mañana y estamos terminando de subir el vídeo. La primera noche la verdad es que estábamos fresquitos en cierto modo, estamos muy emocionados, bueno, hemos estado emocionados durante todas las noches, las 6 noches que hemos estado trabajando para el proyecto. La verdad que aunque notábamos el cansancio, sí es verdad que siempre teníamos una sonrisa en la cara porque pensamos que estábamos haciendo algo importante y además veíamos los resultados y nos alegraba. La alternativa o una alternativa. Realmente fue la alternativa. La alternativa original. Una feria de verdad. Una feria necesaria. Una feria necesaria. No, pero tampoco, es como ponerla, ya la vamos a poner arriba de todo, y tampoco es eso. Respecto a los títulos del vídeo, yo me comía mucho la cabeza, o sea, yo me llevaba toda la tarde trabajando tanto en el título como en las redes sociales, como en buscar información para el día siguiente, en pensar en cosas para añadir a los vídeos, mientras el equipo estaba en la oficina depurando todas esas imágenes, haciendo un primer montaje. Y claro, cuando yo llegaba, después por la tarde-noche, si ese primer montaje estaba listo, me lo enseñaban, íbamos haciendo cambios. Que hubo veces que a lo mejor el vídeo estaba preparado para que saliese a las 11, 11 y media y nos llevamos hasta las 2 o hasta las 3 de la mañana porque no estaba como yo creía que tenía que estar, o porque se nos escapaban cosas o porque éramos muy perfeccionistas y queríamos sacar un vídeo de calidad. Así es. También era muy emocionante para nosotros que cada noche yo sacaba unos stories anunciando que íbamos a sacar el vídeo y eso la verdad es que nos daba un subidón así increíble. ¡Listo! ¡Atención! ¡Ya! ¡Público! Y al día siguiente, después de descansar pues unas horitas, tampoco mucho, empezábamos de nuevo la marcha. Buenos días, es el segundo día, hoy vamos a Arco y es que ayer nos acostamos a las 3 y pico. Yo llegué aquí al hotel a las 3 y media o así y son las 8 y media o así. Bueno, desayunar y a tope, a tope. Segundo día y ya estamos así. Venga, a por todas.
El segundo día la verdad es que en Arcos la cosa cambió mucho respecto al año pasado. De momento nos dejaron entrar en la sala VIP, donde se daba la rueda de prensa, que era una sala espectacular, muy bonita. Había allí canapés y bebidas y de todo lo que hay en las salas VIP, ¿no? Por otra parte, tuvimos que estar esperando un rato hasta que llegase la directora y todo el equipo y dijeron unas palabras y empezaron las entrevistas. Había medios de todo tipo. En principio íbamos a hacer la entrevista allí mismo, por las cosas que pasan tuvimos que dejarlo para más tarde y bueno, nos reunimos en otro sitio unas horas después y al final pudimos hablar con la directora de Arcos, que la verdad que estupenda. Bueno, no solo ella, todos los directores y todas las directoras se portaron con nosotros maravillosamente bien y ya digo, excepto el de Urbanity, que no sé por qué, estaba todo preparado y al final pues no nos dio la entrevista. Tengo que decir que en Arcos a cada minuto nos pasaban cosas. La gente que quería hablar conmigo era muy interesante y si hubiésemos tenido más tiempo podíamos haber grabado 2, 3 y 4 vídeos. Pero el proyecto tiene que seguir. De nuevo el equipo se iba a hacer su labor, yo me quedaba en mi habitación haciendo la mía. Mira, esta es la habitación, sencillita, pequeñita, con unos cuadros feísimos, súper cutres. La lámpara también, muy cutre, pero la sombra maravillosa. Y ya está, no se puede fumar, evidentemente yo no fumo. Y nada, de momento todo bien. El cuarto de baño, oiga, aquí no hay nadie, ¿o sí? ¡Soy yo! Estábamos continuamente en contacto porque Claudio, por ejemplo, y Jaime diseñaban la miniatura, me la enviaban, hacíamos cambios y a través del móvil íbamos comunicándonos. Y por otra parte, Paula me iba enviando una selección de fotos que yo después las reseleccionaba de nuevo para subirlas a Instagram, porque cada día es verdad que hubo un post de Instagram enseñando algunas de las imágenes de cada feria. E incluso los días que íbamos a 2 ferias, pues había 2 posts en Instagram. Ya. Espérate, vamos a ver si se ha publicado. ¿Ustedes que me insultó el año pasado? ¿Por qué? Fuera de aquí me dices, tío. ¿Por qué? A ver si se ha publicado, ¿no? Pues son las 3:25 de la mañana y vengo de haber subido el vídeo de Arcos. Y ahora voy a dormir un poquito porque mañana me queda, creo que mañana son 2 ferias más, 2 ferias. Pero bueno, con alegría y con energía. Cada día se nos iba acumulando el cansancio del día anterior, pero continuábamos y además tengo que decir que el material con el que contábamos para grabar era muy pesado. Podías ver a todos los miembros cargados con las cámaras, con el micro, con los abrigos, porque a veces hacía calor, a veces frío, también cargados con las libretas, porque otra de las cosas que hacíamos a la vez que grabábamos era hacer el guión. El guión se hacía in situ. Yo iba mirando los cuadros, viendo las esculturas y a lo mejor le decía a Coco, que iba apuntando, oye Coco, mírame el precio de esta obra, que es la que me interesa, o le decía a Jaime, apúntate esta idea para después las conclusiones, que eso era otra. Las conclusiones las sacaba de ideas que se me ocurrían en la misma feria y una vez que salía, Jaime se ponía delante mía, me iba recordando las ideas porque a veces yo salía con la cabeza embotada, o sea, yo ya no sabía ni dónde estaba y Jaime me decía, bueno, pues me has dicho esta idea, me has dicho esta otra, y yo iba con la cámara contando esas ideas, pero que previamente estaban apuntadas en la libreta de Jaime. Después la cámara se ve todo muy bonito, muy bien, pero el trabajo era tal y como te lo estoy contando. El tercer día, por ejemplo, que estuvimos en Art Madrid, allí tuvimos que esperar la cola como en todas las ferias. El paseo fue bastante tranquilo, muy bien, y resulta que Artis, otra feria que visitamos esa misma mañana, estaba cerca. Fuimos andando de una feria a otra. Cuando llegamos, uno de los directores nos recibió, entramos allí, que ciertamente era la feria más agobiante. Tanto Claudio, Jaime, Francis, Coco, estaban apelotonados, o sea, a veces no teníamos ni espacio para grabar. Y además en aquella feria, como había tantísimos artistas y el espacio, ya digo, era tan pequeño, yo casi que no podía trabajar. Al final salió todo muy bien, la gente súper amable, hay que decirlo, súper amable. Y otra cosa particular que tengo que decir es que cuando teníamos tiempo comíamos juntos, vamos, comer. Nos íbamos a algún sitio, a algún bar que había conseguido Coco, tomábamos algunas tapas, íbamos comentando lo que íbamos a hacer durante la tarde e incluso algunas estrategias para el día siguiente y nada, en media hora solucionábamos el tema de la comida
y vuelta al trabajo. Listo. Y guardar. Atención. Tercer vídeo. Tercer vídeo de Venga, vamos, 2020. 1, 2 y 3. Una visualización. Una visualización. ¿Solamente? Todo el mundo es importante. Una visualización. ¡Sí! Dale like. ¡Sí! Esto es total. Ya llegando al final del proyecto, o sea, uno de los últimos días, se nos acumuló tanto el trabajo que el equipo tuvo que hacer dos bandos. O sea, en cada una de las habitaciones de la oficina había 2 o 3 miembros del equipo montando un vídeo cada uno. Y mientras yo, por otra parte, como digo, trabajando en las redes, y es que una palabra lo podía cambiar todo. En fin, que cuando yo llegaba, mirábamos los vídeos si estaban terminados y ya hacía todos los cambios antes de sacar el vídeo. Mira, para no engañarte, son las 2:20 del jueves. Bueno, ya es viernes, ¿no? Ya es viernes. Acabamos de subir el vídeo de Art Madrid. Mira, ¿cómo tengo esto? Bueno, estamos muy bien, muy contentos. O sea, estamos cumpliendo las expectativas. Unos vídeos que estamos súper orgullosos de ellos. Y nada, queremos seguir y queremos hacerlo lo mejor posible. Además, esta noche ha salido una cancioncilla muy bonita, ¿eh? Una visualización. ¿Cómo nos desplazábamos, por ejemplo, para ir a las ferias? Porque yo estaba en un lugar y el equipo estaba en otro. Había ferias en las que yo podía ir andando. Había otras veces en las que el equipo venía a la puerta del hotel y nos íbamos todos juntos. Y otras veces simplemente pues yo cogía un Uber o un Cabify porque tenía que llegar rápidamente y me presentaba allí en la puerta donde normalmente estaba el equipo esperándome. Por otra parte, también era muy importante que desde Granada estaba Bea, que es la traductora, y cada día, cada vez que salía un vídeo, ella se daba toda la prisa posible para traducirlo al inglés. Y es que todos los vídeos de esta serie están traducidos. Ya digo, y es que el equipo completo, junto conmigo, éramos 7 personas. 7 trabajando en Arco 2020. Muy buenos días. Hoy es sábado, penúltimo día. Hoy tenemos 2 ferias. Ayer íbamos a intentar subir 2 vídeos. El último es que se quedó casi subido. Oh, no, subido. Le faltaba un poco, pero eran ya las 2 de la mañana y digo, mira, vamos a dejarlo para mañana por la mañana, mediodía, porque una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que se puede hacer físicamente. Y con el equipazo que tengo, o sea, con LB al completo, ha sido imposible, pero no pasa nada. Los vídeos quedan ahí después para siempre. Así que, nada, penúltimo día y a tope. Y aquí desde el balcón de mi hotel, viendo el Reina Sofía. Reina Sofía, tan cerca y tan lejos, ¿verdad? Buenos días, pues hoy ya es el último día de grabación. Ayer estuvimos hasta las 4 y pico de la mañana porque sacamos 2 vídeos, 2. Hoy tenemos una sola feria, que es Urbanity, pero también queremos sacar 2 vídeos. A ver si es posible, porque humanamente es fuerte este curro, ¿eh? Pero está quedando guay, ¿no? Está quedando chulo, ¿no? Este año algo muy importante y que le ha dado más calidad al proyecto es contar con material técnico de mejor calidad. Por ejemplo, teníamos más cámaras, teníamos 2 gimbal, o sea, los gimbal son el cacharrito este que se pone en la cámara. La verdad es que aunque parecía en principio todo una locura, realmente todo funcionaba. Primero, porque ya teníamos la experiencia del año pasado, y por otro lado, porque nos entendíamos muy bien. Si había un problema, se solucionaba. Como ya he dicho antes, si alguien se tenía que quedar un día montando en vez de venir a grabar o a coger apuntes o de apoyo, pues se quedaba. Y al final lo que saco en claro de esto es que con un buen equipo, con buena voluntad, con energía, con alegría por supuesto, y con ganas de hacer las cosas, se pueden hacer proyectos desde mi punto de vista tan importantes como Arco 2020. Y lo que no se puede olvidar nunca, sobre todo con tu apoyo, porque si no hubiese sido por ti que has apoyado este proyecto, no lo hubiésemos podido llevar a cabo. Muy buenos días, pues hoy es lunes, ayer estuvimos otra vez hasta las 3:30.
Prácticamente estaba ya todo montado, pero era ya demasiado tarde. Acabábamos de sacar el vídeo de Dragon Room y al final hemos decidido sacar este vídeo pues mañana, que realmente mañana es hoy. O sea que hoy yo ya estoy en Sevilla, voy a coger el tren ahora y desde allí haré un streaming con el equipo, trabajaremos a distancia. Pero nada, ha sido agotador todo el rodaje. Pero bien, ¿no? Bien, los vídeos, joder, yo estoy muy contento. Estoy muy contento. La serie completa la puedes ver aquí. Voy a dejar un enlace aquí abajo para que puedas ver todos los vídeos cuando quieras y todas las veces que quieras. Porque es que se pueden sacar muchas conclusiones, ¿eh? Mi sin gustar. Como ya dije en el vídeo anterior, creo que no tiene sentido hacerlo el año que viene porque es muy seguido, pero podemos inventarnos otra cosa, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas? Dame alguna idea, pónmelo aquí abajo en comentarios. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que hayas aprendido. Revienta el botón de like, compártelo sobre todo y nos vemos muy pronto. 2